Lactante de 3 meses de vida, que desde hace un mes presenta episodios intermitentes de distensión abdominal, dolores de tipo cólico y algunos vómitos. Tendencia al estreñimiento. Entre sus antecedentes personales hay que destacar que fue un prematuro de 900 gramos y tuvo dificultad respiratoria importante, que precisó que requirió ventilación asistida durante 15 días. ¿Cuál es el diagnóstico más probable de su cuadro? Estenosis colónica secundaria, enterocolitis necrotizante, megacolón congénito, vólvulo intestinal intermitente, enteritis crónica por rotavirus, adenitis mesentérica secundaria, neumopatía crónica. Entonces, vamos a analizar. Entonces, ese es un lactante ya de 3 meses de vida que desde hace un mes presenta episodios intermitentes de distensión abdominal, ¿no? Dolores tipo cólico y algunos vómitos y tendencia al estreñimiento. Probablemente sea un estreñido crónico y sea la causa de su distensión abdominal y de los vómitos. Entre sus antecedentes personales hay que destacar que fue prematuro de 900 gramos. Al nacimiento presentó dificultad respiratoria que necesitó ventilación asistida durante 15 días. Entonces, estamos frente a un paciente que presenta antecedentes de prematurez extrema probablemente, ¿no? O prematurez extrema con 900 gramos, que presentó membrana hialina, por eso la asistencia ventilatoria, y luego como complicación presenta distensión abdominal. Todo paciente con distensión abdominal es sospecha de obstrucción intestinal. Entonces, si el paciente es lactante, escolar o preescolar, que se manifiesta con distensión abdominal asociado a vómitos, ustedes deben sospechar una oclusión o una sufoclusión, que es una obstrucción intestinal. Pero algo que caracteriza a este paciente, que fue un prematuro extremo, que presentó membrana hialina, ¿no? Y cuya complicación podría ser en la etapa neonatal que enterocolitis necrotizante. Hemos mencionado, todo paciente con membrana hialina tiene riesgo de hacer enterocolitis necrotizante. Entonces, el enterocolitis necrotizante produce complicaciones. O sea, puede salir del enterocolitis necrotizante y producir secuelas o cicatrices o disminución de la luz del colon. Se llama estenosis colónica, ¿ya? Y la manifestación de la estenosis colónica es entre el tercer o cuarto mes. Entonces, el bebé con estenosis o con una obstrucción o una sufoclusión va a presentar estreñimiento crónico, distensión abdominal y va a terminar con vómitos. La respuesta es la A. La enterocolitis necrotizante es la patología gastrointestinal menos grave en el recién nacido de bajo peso. Se produce por sobreinfección intestinal del streptococo. En estudios experimentales puede ser prevenida por alimentación neonatal con leche materna. Puede asociarse a trombocitosis en el recién nacido. Se acompaña de ascitis, derrame pleural y derrame pericárdico. La respuesta, ya. La patología intestinal menos grave no es. La patología es la patología más grave en la unidad de cuidados intensivos neonatales, ¿ya? Se produce sobreinfección por Streptococcus pneumoniae, no es la edad, ¿no? El Streptococcus pneumoniae produce infecciones en grupos etarios mucho mayores. Puede asociarse a trombocitosis. ¿Qué hay en el paciente con enterocolitis necrotizante? ¿Hay trombocitosis? ¿Cómo se manifiesta el paciente con enterocolitis necrotizante? ¿Habrá trombocitosis? Lo que hay es trombocitopenia. El paciente con enterocolitis necrotizante lo que hace es, ¿no?, también presentar alteración del factor activador de plaquetas y siempre se va a asociar con plaquetopenia. Aparte del compromiso sistémico que tiene, la manifestación gastrointestinal con distensión abdominal, residuo gástrico, ¿no?, presencia de TB no positivo, también van a encontrar compromiso hematológico, que es la plaquetopenia, ¿ya? No hay trombocitosis, hay trombocitopenia. Se acompaña de ascitis, derrame pleural y derrame pericárdico. ¿Habrá ascitis en el paciente con enterocolitis necrotizante? ¿Mm? Ascitis sí hay. Dentro de la clasificación de Bell, está dentro, el ascitis está en el grupo de 3A, ¿no? 2B, 3A, ¿no? Paciente que tiene enterocolitis necrotizante en el estadiaje 3
3A van a encontrar pacientes con ascitis, ¿no? Pero no así derrame pleural y tampoco derrame pericárdico. Entonces el compromiso es más gastrointestinal. Entonces la respuesta es la C. Entonces, si de alguna manera la leche materna disminuye el riesgo de enterocolitis necrotizante. La enterocolitis necrotizante es la patología la misma. 22. La indicación quirúrgica es obligada en un paciente afectado de enterocolitis necrotizante cuando presente uno de los siguientes signos clínicos: heces mucosanguinolentas, vómitos biliosos, distensión abdominal, neumoperitoneo, shock hipovolémico. Respuesta: la D. Entonces, el tratamiento es médico hasta la clasificación 3A. ¿Ya? Entonces, mientras no tengan neumoperitoneo, ustedes pueden manejar, ¿no?, con antibióticos, manejando el medio interno, dando soporte al paciente, ¿no?, manejando la parte hemodinámica. Pero si ustedes ven neumoperitoneo, ruptura intestinal, entonces el tratamiento es quirúrgico, ¿no? El recién nacido de 1600 gramos con signos de asfixia y repetidos episodios de apnea comienza el tercer día con vómitos, distensión abdominal y deposiciones hemorrágicas. El diagnóstico más probable será invaginación intestinal, vólvulo, megacolon aganglionar, enterocolitis, úlcera del divertículo de Meckel. El bebé, el neonato, podría ser invaginación intestinal. Podría presentar vólvulo, megacolon agangliónico o aganglionar. ¿Qué es el megacolon aganglionar? La enfermedad de Hirschsprung. El neonato presentará enfermedad de Hirschsprung, manifestará de recién nacido y será causa de sangrado. La úlcera del divertículo de Meckel produce sangrado. Lo que ustedes deben hacer es diferenciar qué patologías son del grupo neonatal y qué patologías se pueden presentar en la edad pediátrica. ¿Habrá vólvulo en etapa neonatal? Sí. Y el vólvulo nace inmediatamente, se presenta con vómitos y deposiciones sanguinolentas, con hematoquesia. ¿Sí? ¿Habrá invaginación intestinal? La invaginación intestinal también se manifiesta con sangrado, hay hematoquesia. Pero en etapa neonatal, ¿ustedes tendrán invaginación intestinal? No. La invaginación intestinal es una patología propia de la edad pediátrica, ¿no? Generalmente se presenta a partir del tercer mes hasta los 5 o 6 años, pero no van a encontrar ustedes invaginación intestinal en etapa neonatal, ¿ya? Pero sí el vólvulo. Megacolon aganglionar, la enfermedad de Hirschsprung se puede manifestar en etapa neonatal. Sí, también se puede manifestar, pero no con sangrado. Entonces, la enfermedad de Hirschsprung es la ausencia, ¿no?, de plexo, ¿no? Hay ausencia de motilidad intestinal y puede haber de repente ausencia de meconio. Entonces sería la manifestación, pero no de sangrado. ¿La enterocolitis necrotizante es propia de la edad neonatal? Sí. ¿La úlcera del divertículo de Meckel se manifiesta con sangrado? Sí, pero en una etapa pediátrica y no neonatal. Entonces, con todo eso, en el recién nacido de 1600 gramos con signos de asfixia y repetidos episodios de apnea, que comienza el tercer día con vómitos, distensión abdominal y deposiciones hemorrágicas, será enterocolitis necrotizante. Tiene ¿no?, todos los factores de riesgo para ser enterocolitis necrotizante. Y los factores de riesgo son asfixia, ¿no?, o disminución de flujo hacia el nivel espláncnico. Los episodios de apnea incrementan el riesgo o la disminución de flujo a nivel espláncnico. Todo eso, y asociado obviamente a la prematurez, hacen de que el paciente tenga riesgo de hacer enterocolitis necrotizante, y la manifestación clínica será vómitos, distensión abdominal y deposiciones hemorrágicas. La manifestación clínica tiene un efecto inverso de acuerdo a la edad gestacional en la enterocolitis necrotizante. Cuanto más prematuro, la manifestación clínica
o la enterocolitis se presenta en forma un poco más tardía. En el recién nacido a término es mucho más rápida la manifestación de la enterocolitis necrotizante, pero el riesgo es obviamente mayor de acuerdo a la edad gestacional. Cuanto menor edad gestacional, mayor riesgo de enterocolitis necrotizante, pero la manifestación clínica es un poco más tardía en los prematuros extremos. ¿Sí? ¿Está claro eso? Perfecto. La respuesta es la D. Un niño de 5 días de edad, nacido con 1200 gramos de peso, muestra mal aspecto general con distensión abdominal. Retiene en el estómago las tomas administradas por sonda y tiene algún vómito. En la radiografía simple hay distensión de asas abdominales y se ve aire en la pared del intestino, pero no en el peritoneo. El diagnóstico será hilio meconial por fibrosis quística, estenosis o atresia del duodeno, enterocolitis necrotizante, atresia del ano, peritonitis neumocócica. La fibrosis quística se puede manifestar de esa forma. Ese es un prematuro de 5 días con 1,2 kg. Ya hay con compromiso del estado general, hay compromiso sistémico y también gastrointestinal, con distensión abdominal y residuo, ¿no? En la radiografía hay distensión y ya lo que es casi patognomónico, casi propio de la patología es la presencia de aire en la pared, que se llama neumatosis. Y eso es el diagnóstico de enterocolitis necrotizante. Entonces, si ustedes tienen aire en la pared intestinal o neumatosis, el diagnóstico es enterocolitis necrotizante. Pregunta 25. Señale qué afirmación de las siguientes relativa al meconio fetal normal es correcta. Contiene abundante E. coli, contiene escasos estafilococos, excepcionalmente contiene streptococos, puede contener proteus en casos de prematuridad, no tiene ningún germen. Respuesta. En la pregunta les da la respuesta, ¿no? Meconio fetal normal. Entonces el meconio fetal normal es exacto. No tiene gérmenes. Entonces, ¿con esto qué quiere decir? Si ustedes tienen bebés que nacen con líquido verde, no significa que deban recibir antibióticos, ¿no? Entonces los líquidos verdes no son sinónimos de infección o de sepsis. Entonces el líquido verde se da por estrés. El estrés puede ser de muchas causas, puede ser infecciosa, puede ser metabólica, puede ser hemodinámica en la mamá, ¿no? Entonces sí causar meconio. Entonces si no hay ningún factor de riesgo para infección, ustedes no inician antibióticos. ¿Cuáles son los riesgos para enterocolitis necrotizante en un recién nacido prematuro o en uno de bajo peso para la edad gestacional? Ductus arterioso, uso de indometacina, policitemia, aumento brusco y exagerado de la osmolaridad, todas. ¿Qué incrementa el riesgo de enterocolitis necrotizante o un prematuro extremo? Respuesta. Entonces todo parte de su prematurez. La prematurez, vamos a regresar un poco, produce dificultad respiratoria por falta de surfactante. La falta de surfactante hace que el bebé tenga dificultad respiratoria y esa dificultad respiratoria hace que el bebé tenga necesidad de más oxígeno y necesidad de presión, probablemente sea ventilación mecánica, pero inicialmente va a tener hipoxia e hipercapnia y esa hipoxia e hipercapnia produce acidosis metabólica, ¿no? Y esa acidosis metabólica o esos cambios químicos en el bebé hacen que haya una redistribución de flujo en el bebé. Entonces los órganos nobles no se van a desproteger, o sea, se cuidan los órganos nobles y los órganos nobles son el cerebro, la suprarrenal y el corazón, pero a expensas de repente de no proteger órganos como los riñones, la parte esplácnica y la piel. Entonces cuando hay disminución de flujo hacia la parte esplácnica,
Entonces la presencia de oxígeno también falta. Entonces esa hipoxia es un factor importante para enterocolitis necrotizante. Si asociado a eso tienen ductus arterioso, ¿qué significa? Que la sangre que sale del ventrículo izquierdo por la aorta, una parte se va por el ductus hacia la parte pulmonar y otra parte se va a la parte sistémica que va a irrigar todos los órganos. Entonces usted ya tiene de por sí un porcentaje secuestrado de sangre y eso obviamente también repercute en la perfusión esplácnica. Entonces la sangre que no está llegando en su totalidad va a repercutir sobre los órganos no nobles. ¿Y cuáles son? La parte esplácnica. Ese es otro factor de riesgo para enterocolitis necrotizante. El uso de la indometacina. Si bien es cierto, la indometacina cierra el ductus arterioso, pero como un AINE también disminuye el flujo hacia la parte esplácnica. Todos los AINES, por eso es que ustedes tienen, cuando ustedes consumen aspirina, ibuprofeno, indometacina, terminan con una gastritis o una úlcera. Eso es por disminución de flujo. También tiene riesgo de enterocolitis. La policitemia. La policitemia produce hiperviscosidad en el bebé y la manifestación es a nivel de todos los órganos. Pulmonar va a tener dificultad respiratoria, en la piel va a tener cianosis y por lo tanto el flujo hacia la parte esplácnica también disminuye por la viscosidad. También tiene riesgo de enterocolitis necrotizante. Y otro factor importante es la osmolaridad. Si ustedes incrementan rápidamente las molaridades en la nutrición enteral en el prematuro, también incrementa el riesgo de enterocolitis. Por lo tanto, la respuesta es la todas. ¿Sí? Bien. Pregunta 27. ¿Neumatosis intestinal es patognomónica de qué? Enterocolitis necrotizante. Respuesta B. 28. ¿Cuál es la afirmación incorrecta de la enterocolitis necrotizante? Se encuentra un hemocultivo positivo en el 70-80% de los casos de NEC. El organismo más común es el Staphylococcus epidermidis seguida de coli y Klebsiella. El rotavirus y el coronavirus se han asociado a enterocolitis necrotizante en varios centros. Las enterotoxinas producen enterocolitis necrotizante. Las infecciones fúngicas producen enterocolitis necrotizante. La respuesta incorrecta. ¿Ya? Entonces, acá vamos a hablar de los gérmenes que pueden causar enterocolitis. ¿Qué germen con mayor frecuencia está asociado a las infecciones en recién nacido? En las infecciones tardías. Vamos a regresar un poco, vamos a recordar. ¿Cuáles son los gérmenes que producen sepsis en el prematuro? En el recién nacido, perdón, o el neonato. Son la E. coli, el estreptococo del grupo, o la galactidia o el grupo B. ¿Qué más? Listeria y Clamidia trachomatis, que son los más frecuentes. ¿Ya? Entonces, esos producen infecciones en recién nacido cuya manifestación va a ser sepsis, puede ser neumonía, puede ser meningitis. Esa es en la etapa o en el grupo etario de los neonatos. Pero esa es una infección neonatal. Esto porque esos gérmenes que hemos mencionado son parte de la flora vaginal y van a producir una infección vertical. Pero si hablamos de sepsis o infecciones tardías, si hablamos de otros gérmenes. Entonces, ¿qué gérmenes se encuentran en el ambiente hospitalario? A la cabeza. ¿Qué gérmenes tienen en la mano? Que son los responsables, que son ustedes los responsables o nosotros somos los responsables de transmitir la infección en el bebé. El estafilococo, ¿no? Nosotros tenemos en la mano estafilococo. Tenemos E. coli, tenemos Klebsiella, tenemos Acinetobacter, tenemos todos los gram negativos que están asociados a las infecciones intrahospitalarias. Entonces, ¿ese es causa o es un factor de riesgo para enterocolitis? Sí, ¿no? Estamos mencionando las infecciones bacterianas como causa o como factor de riesgo infeccioso para enterocolitis. ¿Los virus producirán enterocolitis necrotizante? Porque van ustedes con una gripe, se acercan al bebé, evalúan al bebé o al prematuro y le pasan, no sé, pues su adenovirus, ¿no? Su rotavirus, su coronavirus. ¿Serán los virus responsables de enterocolitis necrotizante? Sí, se ha descrito, lamentablemente.
Las infecciones fúngicas, la cándida, que es el hongo más frecuente en las unidades neonatales, producen enterocolitis, también. Las toxinas pueden producir enterocolitis, también. ¿Ya? Entonces, con todo esto, por descartes, ¿qué me queda? ¿Ya? ¿Qué me queda? Si sé que las bacterias producen enterocolitis, los virus, los hongos, las toxinas, me queda la A. Entonces, es importante saber que no todos los pacientes con enterocolitis necrotizante hacen bacteriemia. ¿Ya? La bacteriemia se da solo en un 20 a 30%, quizás menos del 20%. Entonces, no esperen encontrar ustedes cultivos positivos en pacientes con enterocolitis. No van a encontrar en un 70-80% o van a tipificar o van a aislar el germen en los pacientes con enterocolitis. Entonces, si la pregunta o una de las alternativas es entre 20 a 30%, es una respuesta correcta. Pero 70-80% no. ¿Respuesta? La A. ¿En quiénes hay mayor riesgo de desarrollar enterocolitis necrotizante? Edad corregida entre 31 y 33 semanas, o sea, entre los 7 o 8 semanas de vida si nació a las 24 semanas. Grado de inmadurez, sustratos, o sea, no se refiere a la osmolaridad, bacterias intestinales, isquemia, ductus muy significativo no tratado, exsanguíneo transfusiones más realizadas, todas. ¿En quiénes tienen riesgo de ser enterocolitis necrotizante? Entonces hemos mencionado la prematurez es un factor, ¿no? Entonces, un prematuro de 24 semanas tiene riesgo alto de ser enterocolitis necrotizante. Hemos mencionado que el grado de inmadurez más la osmolaridad, los sustratos que ustedes le administran, que puede ser leche con incremento muy rápido durante los días, las infecciones y la isquemia también es un factor importante para enterocolitis. El ductus arterioso significativo también hemos mencionado que produce secuestro vascular y disminuye el flujo o produce hipoxia a nivel intestinal. Las exsanguinotransfusiones, el colocar catéteres, el simple hecho de colocar catéteres umbilicales incrementa el riesgo y más aún si no se realizan bien o los flujos son muy altos, también producen enterocolitis necrotizante. La respuesta es todas. ¿Cuál de las afirmaciones que siguen sobre la estenosis hipertrófica de píloro es falsa? La incidencia es mayor en el sexo masculino. Generalmente se inicia en el primer mes de vida. Los vómitos están teñidos de bilis. El vómito suele ocurrir en una forma de proyectil. Se observa una ictericia asociada. Entonces, la estenosis hipertrófica de píloro, que es una patología en la que se presenta en la etapa neonatal, la manifestación es entre la segunda, tercera o cuarta semana. Eso es importante. La manifestación clínica son vómitos. Generalmente los vómitos son postprandiales. Toma y vomita, toma y vomita. Y el bebé termina irritable y hambriento. Eso es algo que caracteriza al bebé. No es un bebé tóxico. Es un bebé que lo ven ustedes, evalúan al bebé y clínicamente luce bien. Entonces, pero se ve hambriento por los vómitos que presenta. ¿Los vómitos están teñidos de bilis? No. Entonces, el problema está por encima de la ampolla de Vater. Entonces, por lo tanto, no van a encontrar bilis. Entonces, ¿el vómito suele ocurrir en forma de proyectil? Sí. ¿Se observa una ictericia asociada? ¿En qué porcentaje? Eso es pregunta de examen. En un 5 a 7%, hasta 10% de ustedes van a encontrar ictericia en los pacientes con hipertrofia de píloro. Y obviamente el sexo es importante. Es más frecuente en el sexo masculino y en los primogénitos. ¿No? Entonces recuerden eso. ¿Cuál debe ser la actitud ante un neonato operado de atresia de esófago al nacimiento y que tiene síntomas leves de traqueomalacia al mes de vida? Intubación prolongada, fundoaplicatura de Nissen, tratamiento conservador, colocar un stent o gastrostomía. Las atresias esofágicas son varias, hay 5 tipos de atresias esofágicas, ¿no? Entonces, la complicación más frecuente de la atresia esofágica será... ¿Cuál es la complicación más frecuente de la atresia esofágica? Que también es pregunta de examen. Es el reflujo gastroesofágico. Pero así como reflujo gastroesofágico, también hay traqueomalacia.
Los chiquitos terminan con malasia, terminan con estridor. Entonces, ¿qué se hace frente a un estridor? ¿Qué hacemos? ¿Cómo manejamos el estridor? ¿Intubamos al paciente? Entonces, eso es importante. Entonces, ¿cuál es la actitud ante un neonato operado de atresia esofágica al nacimiento y que tiene síntomas leves de traqueomalacia? ¿No? Entonces, las malasias son muy frecuentes, no solo en los pacientes con atresia esofágica. La malasia es de la debilidad de los músculos, ¿no? De la garganta, que puede ser de la faringe, de la laringe, de la tráquea y del bronquio. Entonces, ustedes van a tener laringomalacia, traqueomalacia, traqueobroncomalacia. Pero si tiene manifestación leve, probablemente solo sea de laringe, de faringe, una laringomalacia que no tenga mucha repercusión. Entonces, la conducta es observar. Así como el niño crece, los músculos también se van desarrollando y esto va desapareciendo más o menos al año de vida. Entonces, la manifestación clínica de la malasia desaparece más o menos al año. Entonces, ¿qué hacen ustedes? Observan, nada más. La respuesta es la C. Entonces, esto cambia si los síntomas, ¿no?, son severos con dificultad respiratoria, donde probablemente tenga laringotraqueobroncomalacia y termine el paciente intubado por dificultad respiratoria. Es totalmente diferente. Neonato de 36 semanas de edad gestacional y 24 horas de vida, que presenta desde pocas horas de su nacimiento taquipnea, aleteo nasal, retracción intercostal, subcostal y ligera cianosis. En la radiografía de tórax aparece un pulmón hiperinsuflado con diafragmas aplanados, refuerzo ciliar, líquido sin cisura. Esta ya vimos. ¿Cuál es la respuesta? A, oxigenoterapia. Esa también, 33. Bien, 34. Ya, no vimos. Niña de 3 años que presenta afección brusca del estado general, dentro del contexto de un cuadro febril con diarrea mucosanguinolenta. A la exploración aparece pálida y sonolienta. La auscultación cardiopulmonar es normal. El abdomen doloroso y el resto del estado físico solo revela la presencia de petequias puntiformes, que son diseminadas. La orina es hematúrica y se constata hipertensión arterial. El hemograma muestra una hemoglobina de 7, leucocitos en 17.000 con neutrofilia, 37.000 plaquetas con normalidad de las pruebas de coagulación. ¿Cuál es el diagnóstico probable? Será sepsis por salmonella, púrpura Genow-Schönlein, una glomerulonefritis aguda postinfecciosa, síndrome urémico hemolítico, coagulación intravascular diseminada. Respuesta, la yeah. Es típica la manifestación del síndrome de Genow-Schönlein, de SHU, ¿no? Síndrome urémico hemolítico. Entonces es una niña de 3 años. Entonces el síndrome urémico hemolítico, su grupo etario es entre los 2 hasta los 5 años. Algunos consideran hasta los 7 hasta los 10 años. Entonces es frecuente en ese grupo etario. Generalmente sea por una infección o una complicación postinfecciosa, la enterotoxina de la E. coli. Es la que presenta o la que produce ¿qué toxina? La toxina Shiga, ¿no? Entonces, estos gérmenes o la E. coli enterotoxigénica que producen las enterotoxinas Shiga, entonces son responsables del proceso inflamatorio no solo a nivel gastrointestinal, sino también a nivel sistémico. El compromiso va a ser neurológico, va a ser gastrointestinal, va a ser cardíaco y obviamente va a ser renal y hematológico. Entonces, el problema se radica básicamente en hematuria, hay pérdida de sangre, ¿no?, cuya manifestación es hemoglobina baja, hay leucocitosis y algo que es característico del SHU es la neutrofilia, asociado a plaquetopenia. Entonces, con todo esto, ustedes están frente a un problema urémico hemolítico. Entonces, ¿qué descarta de púrpura Genow-Schönlein? ¿Hay compromiso renal en la púrpura Genow-Schönlein? Sí, es una vasculitis. Hay compromiso renal. ¿Hay compromiso gastrointestinal? También. Ya. ¿Pero habrá leucocitosis con neutrofilia? No. Entonces, ¿habrá plaquetas o plaquetopenia? No. La manifestación clínica es
presencia de púrpuras a nivel de piel. Es una vasculitis cuya manifestación se va a dar más con compromiso dérmico. Pero si hay compromiso sistémico, va a haber compromiso neurológico, va a haber compromiso gastrointestinal, va a haber compromiso renal, ¿no? Pero lo que estamos viendo acá es algo típico de un síndrome urémico hemolítico. Se trata de un niño de 7 años con retraso pondoestatural que presenta signos radiológicos de raquitismo y ecográficos de nefrocalcinosis. Los análisis demuestran acidosis metabólica con un pH inferior a 7.32 y bicarbonato plasmático inferior en 17. pH en la orina en 3 determinaciones es siempre superior a 5.5. Otras alteraciones metabólicas consisten en hipercalciuria, hipocitruria y discreta disminución de la reabsorción de fósforo. No se detecta glucosuria ni aminosiduria. De las siguientes posibilidades señala el diagnóstico correcto: síndrome de Bartter, acidosis tubular distal tipo 1, tipo 2, Fanconi o enfermedad de Carnot. Dentro de las alternativas les han puesto todas las tubulopatías, o por lo menos las más frecuentes, las tubulopatías. Las tubulopatías están asociadas, algunas están asociadas a acidosis metabólica y otras a alcalosis metabólica. Eso es importante saber. En el caso es un paciente de 7 años con retraso pondoestatural. Es un niño que probablemente desde chiquito no ha tenido una ganancia de peso y tampoco estatura en forma adecuada. Y es asociado al raquitismo y tiene las ecografías nefrocalcinosis. Si ustedes tienen un paciente con acidosis metabólica, nefrocalcinosis, van a pensar, lo primero que van a pensar va a ser en acidosis tubular renal, ¿sí? Dentro de la acidosis tubular renal van a tener que decir cuál es el tipo 1, el tipo 2, será asociado a Fanconi. Entonces van a tener que de alguna manera ver qué otras cosas más presenta el niño. Entonces en las acidosis tubulares tipo 1, que son las distales, hay una mala absorción de los hidrogeniones, ¿no? Entonces, y el paciente obviamente presenta acidosis prolongada y de bastante tiempo. En la acidosis tubular tipo 2, que es la proximal, el problema es el bicarbonato. Entonces no se absorbe el bicarbonato, por lo tanto hay presencia de bicarbonato en la orina y obviamente con incremento de la acidosis a nivel sérica. En la de Fanconi hay compromiso a nivel proximal, pero no solo está asociado al compromiso del bicarbonato, sino también tiene que ver mucho a la presencia de glucosa y los aminoácidos. Hay glucosuria, no hay la absorción de glucosa y tampoco de aminoácidos. Por lo tanto, no solo se pierde bicarbonato, también se pierde glucosa y también se pierde aminoácidos. Entonces, ¿cómo es el diagnóstico diferencial entre Fanconi y el tipo 1 o el tipo 2? Hemos mencionado que el tipo 1 es la distal, que tiene que ver con los hidrogeniones. No hay una absorción de hidrogeniones. El tipo 2, que es la proximal, el problema es en la absorción del bicarbonato. Y el tipo 3, el tipo Fanconi o el síndrome de Fanconi está asociado con una absorción a nivel proximal que no solo compromete el bicarbonato, sino también la glucosa y los aminoácidos. Entonces, si el paciente no se detecta glucosuria ni aminosiduria, descartan de plano Fanconi. ¿Sí? Bien. Pero tienen ustedes acidosis metabólica prolongada con un paciente con un problema crónico y que además tiene nefrocalcinosis. Entonces está entre el tipo 1 y el tipo 2. ¿Cuál de ellos tendrá nefrocalcinosis con acidosis metabólica de bastante tiempo, ¿no? Y con un pH de orina en 3 determinaciones que es siempre superior a 5.5. Con hipercalciuria, hipocitruria y discreta disminución de la reabsorción de fósforo. ¿Será el tipo? El tipo 1, ¿sí? Perfecto. Entonces, el tipo 2, siempre recuerden, tipo 2, bicarbonato. El tipo 1 tiene que ver mucho más que los hidrogeniones, ¿no? Pero no tiene nada que ver con la absorción de la glucosa ni los aminoácidos. Si hay compromiso de glucosa y aminoácidos, ¿estamos frente a qué? Síndrome de Fanconi. Entonces,
traten de repente hacer una relación que les permita recordar, que sea más fácil. La respuesta es la B, acidosis tubular distal tipo 1, ¿sí? La fibrosis